Cantamos Arruma da morte e resolución do espírito do Nadal. Texto e ilustracións, alumnado de sexto. Música, Peret, reina da rumba catalana. Miñas señoras, meus señores, nenos e nenas, público todo, bo día. Chaume Miguel Blanco Herrera e estou morto. Morto e ben morto. Eu fun o espírito do Nadal. Sí, o Nadal do ano pasado. Recorden cando cantaron Hacia vereda una burra de brillo, me reventaba, yo me reventé, yo me lo quité. ¡Paren! Un ridículo espantoso. Continúen recordando. Recorden que adornaron con luciñas rúas e camiños. Recorden que compraron cousas que non necesitaban. Recorden que comeron e beberon ata reventar. Recorden que finxiron unha alegría que no fundo non sentían. Expresaron desexos de felicidade, paz, amor e prosperidade que, por certo, non se realizaron. Ao contrario, parece que hai moita máis xente en paro, principalmente entre a xuventude. Os salarios baixaron, os prezos subiron e as condicións de vida empeoraron. Os menos teñen máis e os máis teñen menos. Ulo o espírito do Nadal. Non, xa me cansei de vostedes. Non quero ser máis este espírito do Nadal. Dimito e morro. Señor Blanco Herrera, non me sexas miserias que precisamos de ti. Pero, ti quen eres? Son a señora Esperanza. Escoita atento, non morras. Se cada un de nós fai o debido, sairemos adiante. Temos que axudarnos e estar xuntos nas dificultades. Nadal significa nacemento, nacemento de solidaridade. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Así é como debemos vivir, con honestidade, equilibrio e cuidando aos semellantes. E temos que exigir que nos traten a todos con respeto debido, sen abusos e que se faga imperar a xustiza por enriba dos egoísmos. Blanco Herrera, non sexas agoniado e atende a esta música. Le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para maltratarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. Estaba tomando callo de rey. No estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. De haber desaparecido, encontraron a uno muerto, parecido, le dieron un gran logro, le regresaron la novela, le perdonaron su deuda y le entregaron su pena. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, yo tomando café. Pero un día se apareció, lleno de vida contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que día que se formó, eso sí que es un cuento.
ella no lo quiere, no quiere dormir con muerto.